Buenas tardes a todos los televidentes. En las noticias del día de hoy vamos a hablar de la ruta metabólica de los lípidos. Buen día, yo soy Jennifer Sánchez y les hablaré un poco de la historia de los lípidos. Los lípidos han sido reconocidos desde la antigüedad por ser parte fundamental de la alimentación. Ya en el siglo XIX, con el desarrollo de la química orgánica, los científicos empezaron a clasificarlos y entender un poco más su composición, que son moléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. La ruta metabólica de los lípidos empezó a describirse a mediados del siglo XX, cuando se logró identificar cómo los ácidos grasos se degradan en la mitocondria a través de la beta-oxidación y cómo en el citoplasma y en el retículo endoplasmático se sintetizan nuevamente para formar triglicéridos y fosfolípidos. Ahora bien, para comprender su papel en el metabolismo debemos hablar de sus propiedades físico-químicas. Son moléculas hidrosolubles, es decir, que son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Poseen una alta densidad energética, es decir, que 1 gramo de lípidos aporta alrededor de 9 kilocalorías. En los fosfolípidos, su carácter anfipático les permite formar bicapas lipídicas, base de todas las membranas celulares. Pueden ser sometidos a hidrólisis enzimática, liberando ácidos grasos y glicerol. Y son sensibles a la oxidación, cosa que puede alterar su estructura o su función biológica. Hola, mi nombre es María Paula y hoy les vengo a hablar sobre la clasificación de los lípidos. Mira, los lípidos no son solo grasas, en realidad son como un combo de moléculas que cumplen diferentes papeles en nuestro cuerpo. Para entenderlo mejor, los vamos a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo es el que tiene ácido graso. Aquí están los triglicéridos, que son como la batería que reserva nuestro cuerpo, donde guardamos energía. También están las ceras, que funcionan como un impermeable que protegen la piel, el cabello, incluso las plantas. Además, los fosfolípidos y los esfingolípidos, que son como los arquitectos de las células, porque construyen la membrana y ayudan a que el sistema nervioso trabaje bien. El segundo equipo es el que no tiene ácido graso. Aquí encontramos los esteroides, que salen del colesterol y son como los mensajeros de nuestro cuerpo, porque a partir de ellos se hacen hormonas y vitamina D. También están la vitamina A, E y K, que hacen cosas claves como cuidar la vista, ayudarnos a solidificación de la sangre y a protegernos. Muy buenas tardes, soy Lisa Fernanda Castiblanco Riveros y vamos a hablar de la importancia biológica de esta ruta metabólica. Esta ruta nos ayuda a controlar cuándo y cómo se almacenan o degradan las grasas, gracias a procesos como la lipogénesis, que se encarga de la síntesis de grasa, debido a que enzimas como la acetil-CoA carboxilasa y la sintasa de ácidos grasos permiten formar nuevos ácidos grasos a partir del exceso de carbohidratos, y la beta-oxidación, que se encarga de la degradación. Esto es esencial para evitar deficiencias energéticas o acumulación excesiva de grasa. Esta ruta también nos permite convertir los ácidos grasos en ATP a través de la beta-oxidación, en la cual enzimas como la acetil-CoA deshidrogenasa o la tiolasa catalizan reacciones químicas para degradar los ácidos grasos y obtener acetil-CoA, que luego será utilizado para producir energía. Este mecanismo nos permite tener una fuente alternativa de energía cuando disminuyen los niveles de glucosa. Por otra parte, la ruta metabólica de los lípidos facilita la distribución ordenada de estos a los tejidos, gracias al transporte y liberación en tejidos donde la lipoproteína lipasa degrada los triglicéridos de los kilomicrones, liberando ácidos grasos que las células pueden usar para almacenar o como energía. Estas llegan a órganos como el hígado, músculos y tejidos adiposos en la cantidad y momento adecuado, asegurando que cada tejido tenga lo que necesita. En el esquema observamos dos caminos principales: el catabolismo, que es donde los lípidos se degradan para obtener energía, y el anabolismo, que es donde se sintetizan y se almacenan. Primero, el catabolismo. Entonces, todo inicia en los triglicéridos, almacenados en el tejido adiposo. Gracias a la acción de las lipasas, estos se dividen en glicerol y ácidos grasos. El glicerol
puede entrar a la glucólisis mientras los ácidos grasos ingresan a la mitocondria. Allí ocurre la beta-oxidación, una secuencia de reacciones que corta los ácidos grasos en fragmentos de acetil-CoA. Durante este proceso se generan cofactores reducidos a NADH y FADH2, que más tarde entregarán electrones a la cadena de transporte. Finalmente, el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, produciendo ATP, es decir, energía disponible para la célula. Este proceso ocurre en la mitocondria y se activa principalmente en estados como el ayuno o mientras haces ejercicio, que es cuando tu cuerpo necesita energía rápida. Ahora el anabolismo comienza a partir del acetil-CoA, que en el citoplasma se transforma en malonil-CoA. A través del complejo llamado ácido graso sintasa se van uniendo unidades de 2 carbonos hasta formar un ácido graso completo. En este proceso es fundamental el cofactor NADPH, que aporta poder reductor. Luego, los ácidos grasos se unen con glicerol para formar triglicéridos, o bien para participar en la síntesis de fosfolípidos. Este proceso ocurre en el citoplasma y en el retículo endoplasmático y se activa tras la ingesta de nutrientes cuando el cuerpo busca almacenar energía. En conclusión, el catabolismo y el anabolismo son rutas complementarias. Una asegura la energía cuando el organismo lo necesita y la otra garantiza las reservas y la estructura celular. Con este esquema podemos comprender cómo el metabolismo de los lípidos se conecta directamente con la fisiología humana y más adelante con enfermedades como Fabry. Bueno, mi nombre es Carol Chaparro y yo les voy a hablar sobre la enfermedad de Fabry. Me voy a enfatizar más en la parte de los sustratos. Bueno, el sustrato principal es el globotriazolciceramida, que es el GB3. Normalmente la alfa-galactosida A corta este lípido para transformarlo en productos más simples. Pero en Fabry la enzima está ausente o deficiente y el GB3 se acumula. Ese exceso de sustrato se deposita en las membranas celulares, vasos sanguíneos, riñones, corazones y sistema nervioso. Con el tiempo, la acumulación de GB3 altera el metabolismo celular y daña los órganos. Los tratamientos actuales buscan cómo reducir el sustrato acumulado mediante la terapia de reemplazo azimático o medicamentos que estabilizan esta enzima, así que el equilibrio metabólico puede restaurarse y la GB3 deja de ser tóxico. Buen día, mi nombre es María Paula y hoy vengo a hablarles sobre el producto de los lípidos. Mira, cuando los lípidos se metabolizan no se pierden, se transforman en cosas súper útiles. Los triglicéridos se parten en dos, ácido graso y ácido glicerol. Los ácidos grasos se van a la B-oxidación y producen acetil-CoA, que es como una ficha de comodín. Sirve para dar energía, fabricar colesterol y hormonas y generar cuerpos etílicos si falta glucosa. El glicerol también entra al juego. Puede volverse glucosa o energía más rápida, según lo que el cuerpo lo necesite. El colesterol libra es otro producto clave porque de ahí salen las hormonas, la vitamina D y las sales biliares que nos ayudan a digerir las grasas. Además se forman fosfolípidos y esfinfolípidos, que son los que nos construyen las membranas celulares, y si sobra energía en el cuerpo la guarda otra vez como triglicéridos de la reserva. Y ojo, cuando esta ruta falla es como en la enfermedad de Fabry, algunos lípidos no se degradan bien y se acumulan en el organismo. Hola, mi nombre es Alejandra Rincón y hoy les vengo a hablar un poquito más sobre la enfermedad de Fabry. En este caso nos vamos a especificar en las enzimas. Pues, ¿por qué en las enzimas? Pues es que lo que pasa es que la deficiencia de enzimas llamadas lisosomales o alfa-galactosidasa A o A-galac-A, estas son enzimas muy importantes y cruciales para la descomposición de un tipo específico de glucolípidos llamados GB3 en nuestro cuerpo.
Pues cuando estas enzimas no funcionan pues correctamente es debido a una mutación en el gen GLA. Pues los glucolípidos se acumulan en varias células de nuestro cuerpo, como lo que son tejidos sanguíneos, riñones, corazón y piel. Esta acumulación produce pues los síntomas de la enfermedad como tal, lo que es el dolor de las extremidades, las lesiones cutáneas o también llamadas angioqueratomas, y puede llegar a generar una insuficiencia renal o problemas cardíacos. La galactosidasa A o alfa-Gal-A es la única enzima directa que está involucrada pues en el metabolismo para estos lípidos, y pues también esta es la que más afecta a la enfermedad de Fabry, ya que es un déficit que causa diferentes trastornos en nuestro cuerpo. Por consecuente, nuestros depósitos de glucolípidos son bastante afectados y no hay nadie que pueda llegar a recoger ese insumo adicional que nuestro cuerpo produce, y lo que hace es congestionar nuestro mismo cuerpo y afectarse a uno mismo el cuerpo, dañando así muchos órganos. Para entender mejor las condiciones de la ruta metabólica de los lípidos, vamos a responder las preguntas ¿por qué?, ¿cuándo? Y ¿dónde? Comencemos por qué ocurre esta ruta. Esta ruta ocurre cuando el cuerpo necesita energía, por ejemplo, si llevamos un tiempo prolongado sin comer o hacemos ejercicio. En ese momento se activa la degradación de lípidos, es decir, la lipólisis y la beta-oxidación para producir acetil-CoA, NADH y FADH, que son esenciales para la producción de ATP cuando no hay suficiente glucosa. También ocurre cuando hay exceso de nutrientes, especialmente cuando son carbohidratos. El cuerpo convierte el exceso de triglicéridos a través de la lipogénesis. ¿Cuándo ocurre esta ruta? Esta ruta ocurre después de comer en el estado postprandial, cuando hay abundancia de glucosa e insulina en sangre. Allí se favorece la síntesis de lípidos para almacenar el exceso de energía. Los kilomicrones transportan lípidos dietarios desde el intestino hacia el hígado y los tejidos. También ocurre cuando hacemos ayuno o ejercicio prolongado. En ese momento los niveles de glucosa e insulina disminuyen y aumentan las hormonas como el glucagón y adrenalina. Gracias a esto se activa la lipólisis, liberando ácidos grasos de los triglicéridos almacenados. Los ácidos grasos viajan al hígado y músculos para ser oxidados y producir energía, mientras que en el hígado el exceso de acetil-CoA puede transformarse en cuerpos cetónicos como fuentes alternativas de energía. ¿Dónde ocurre esta ruta? Esta ruta ocurre en el hígado, el centro principal de síntesis y degradación. El hígado también produce cuerpos cetónicos. En el tejido adiposo, donde se almacenan triglicéridos y los libera cuando se necesita energía. En los músculos, especialmente en el cardíaco y esquelético, donde ocurre la oxidación de ácidos grasos para obtener energía. En el intestino delgado, donde allí se emulsifican grasas con sales biliares y las digiere como lipasas, formando kilomicrones para transportarlos por la sangre. En la célula podemos encontrarlos en la mitocondria, donde ocurre la beta-oxidación de ácidos grasos para formar acetil-CoA. En el citosol, donde ocurre la síntesis de ácidos grasos y parte de la lipogénesis. En el retículo endoplasmático liso, donde se alargan y desaturan ácidos grasos y se forman fosfolípidos y triglicéridos. Y en la membrana celular y lisosomas, donde participa el transporte, modificación o degradación de lipoproteínas. En la ruta metabólica de los lípidos podemos encontrar diferentes cofactores esenciales para que la ruta funcione correctamente. Estos se pueden clasificar en cofactores inorgánicos y orgánicos. En esta ruta podemos encontrar cofactores inorgánicos como el calcio 2+, el cual actúa sobre enzimas digestivas, el magnesio 2+, que se encarga de activar enzimas que utilizan ATP estabilizando sus cargas negativas, y el manganeso 2+, que es un cofactor biosintético que estabiliza reacciones de carboxilación. En cuanto a los cofactores orgánicos, podemos encontrar el NAD y el FAD, los cuales actúan como cofactores de deshidrogenasas en la beta-oxidación. Estas moléculas aceptan electrones y protones liberados durante la degradación, permitiendo que continúen el proceso energético.
También encontramos la coenzima A, CoA, participa en la activación de ácidos grasos formando acil-CoA, y el ATP, que funciona como fuente de energía para varias etapas de la ruta lipídica, como la activación de ácidos grasos antes de su degradación y la carboxilación del acetil-CoA durante la lipogénesis. Buen día, hoy les voy a hablar sobre la importancia de los lípidos en la carrera de fisioterapia. Los lípidos se transforman en productos esenciales, en triglicéridos, ácidos grasos más glicéridos. Los ácidos grasos generan acetil-CoA, que sirven para dar energía, formar hormonas o cuerpos cetónicos. Las glicerines pueden volverse la glucosa y el colesterol formando hormonas, vitamina D y sales biliares. Los fosfolípidos construyen membranas celulares. Si la ruta falla, como en la enfermedad de Fabry, algunos lípidos se acumulan. Para la fisioterapia, entender esta ruta es importante porque explica cómo el cuerpo obtiene energía para la contracción muscular, la reparación de tejidos, la recuperación tras los ejercicios o rehabilitación. Conocer esto nos ayuda a plantear y mejorar las actividades físicas y los tratamientos para poderlos utilizar con nuestros pacientes. Como conclusiones podemos observar que los lípidos son esenciales porque almacenan energía, forman membranas celulares y protegen a nuestro cuerpo. La segunda es su metabolismo mantiene el equilibrio, ya que los degrada para producir energía en ayuno o ejercicio y sintetiza para guardar reservas después de comer. La siguiente conclusión que podemos sacar, que son muy variados, no solo grasas, también incluyen hormonas, vitaminas, fosfolípidos que cumplen funciones vitales. La siguiente depende de enzimas, cofactores que permiten que todas las reacciones ocurran en un orden y de forma eficiente. Y cuando la ruta falla, como en la enfermedad de Fabry, los lípidos se acumulan y dañan el órgano. Por eso es importante que el metabolismo funcione bien.